Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a tener la oportunidad de ver cómo se impartía la educación a nivel de leyes establecidas en el antiguo pueblo hebreo después de la salida de Egipto. Esto vamos a ver cómo desde el santuario no solo se impartían las informaciones espirituales, todo lo inherente a la religión del Dios único, sino que allí pues ese lugar santísimo era también el centro pues de reposo, donde reposaba la economía de allí, del pueblo, donde reposaba las leyes, donde se juzgaban las leyes también, donde era el lugar de la legislación, pues, para todas esas leyes de Moisés que recibió el pueblo hebreo. Y pues su funcionamiento en la vida diaria, qué era lo correcto y qué era lo prohibido a nivel de la sociedad del pueblo hebreo. Eso lo vamos a ver en el libro de Levítico. Allí vamos a ver pues cómo de por qué eran necesarios los sacrificios a Jehová, porque el tabernáculo era el centro de reunión, porque era prohibida la ingestión de la sangre de animales, y todos estos temas los vamos a ver en esta parte que vamos a leer esta noche y discernir en el libro de Levítico. Por otra parte, en la sección que quedó denominada Investigaciones para ti y para mí, vamos a ver algo que está titulado de esta forma: el cristianismo dinámico. Tiene un título bastante sugestivo y es cómo realmente se produce toda la actividad pues del Cristo a nivel de la vida de una persona. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las manifestaciones? Y que en conclusión, ¿qué fue lo que sucedió con respecto, pues, digamos, a por qué hemos tenido todos esos problemas
el principio pues de nuestra memoria racial allá lejísimos, cómo es que nosotros hemos terminado enrollándonos, pensando mal de muchas cosas, cómo hemos entrado en estados de negación, cómo hemos hecho pues un uso indebido de la actividad espiritual. Todas estas cosas las vamos a ver allí, en esta parte, en esta sección de investigaciones para ti y para mí, que quedó denominada para esta noche como el cristianismo dinámico. Vamos a ver exactamente pues cómo se dieron los hechos para nosotros, porque aconteció pues de que nosotros, teniendo todo el apoyo, teniendo el conocimiento profesional, como nosotros pues recibiendo todo el amor de nuestros familiares, amigos y allegados, algunos lejos de obtener el beneficio armónico de una vida próspera y en paz, hemos llegado pues a situaciones contrarias. Es un punto muy bueno y muy importante estas investigaciones, puesto que una buena parte de la población a nivel mundial ha sido afectada por ese tipo de conceptos a nivel mental que se han ido a reflejar en la vida diaria como calamidades y desgracias. Con el debido permiso de ustedes, me van a disculpar un segundo, que es algo importante. Bueno, ya estamos acá nuevamente. Comenzamos diciendo que antes de hacer cualquier trabajo, la persona que va a hacer ese trabajo normalmente recibe las instrucciones o estudia la técnica que va a utilizar en el trabajo para poderlo hacer bien. El único oficiante o trabajador que que comienza sus labores totalmente ciego es el ser humano. Cuando se lanza a la máxima tarea de vivir, sin ninguna brújula, sin ningún diseño, sin ningún compás, sin ninguna estrategia, solamente con el material secundario y sin una idea de preparación básica, él va lanzado al laberinto
y Dios quiera que no incurra en el mal. Hay ciertas vidas que transcurren entre la opulencia y las satisfacciones, o por lo menos es lo que nosotros hemos observado. Hay otras que transcurren en la más ignominiosa miseria. Hay algunas que se inician, como lo venía diciendo, con todas las ventajas de la educación, de la ciencia, de la medicina, de la religión, de la previsión que puede dar el amor y el afecto de sus familiares, incluyendo la fortuna que le puede acompañar. Y sin embargo, los arrastra una serie de calamidades. ¿A qué se deben estas diferencias? Si hay algunos que ciertamente pues no han tenido todo ese apoyo y ese material de apoyo. Bien, vamos a ver acá de plano qué es lo que sucede. La primera ley de la creación es la siguiente. Esa ley dice que lo que tú piensas se manifestará. Eso es lo que dice esa ley. Lo que tú piensas se va a manifestar en tu vida. No solamente en tu cuerpo físico y en el carácter que tú tengas. Es lo único que vas a ver suceder. El concepto que tú tienes de la vida. ¿Cómo sucedió eso? Te podrías preguntar tú. Y es una pregunta válida y muy buena, por cierto. Yo creo que es la pregunta del millón. ¿Cómo en realidad pues, puede suceder de que la realidad que una persona que tenga todo el apoyo, que tenga el amor, el afecto, el dinero, el conocimiento, la inteligencia y todo pues lo necesario como la ciencia, la medicina, la religión y todas las previsiones que le pueden dar sus familiares, viene y termina siendo perseguido por ese atajo de calamidades. Ya por lo menos tenemos en el comienzo un tic. Un tic, ¿sabe lo que es un tic? Algo pequeño, pero que en realidad pues es una información allí relancina, pues una información así pequeña, pero que te dice, te indica por allá fumea, por allá es. Eso es un tic. Algo que te dice por allá es. Ese tic lo vemos en esa ley, en esa primera ley de la creación. Esa primera ley de la creación nos enseña a nosotros que lo que nosotros pensamos se manifestará, en bien o en mal, consciente o inconscientemente. De repente habrás pensado y sido muy positivo todos estos tiempos pensando cosas buenas y tú dices, pero ¿por qué en realidad estoy viendo otras cosas? Te voy a decir por qué.
Esto justamente tiene que ver con un punto donde nosotros hay un área en nuestra mente que no manejamos. Esa área es el subconsciente y hay otra más profunda que llaman el inconsciente. Esas son zonas que nosotros normalmente no manejamos, pero que en la primera que te dije, en el subconsciente, con ponerle atención, nosotros podemos sacar la información que está almacenada allí en nuestro recuerdo. Él nos da la información en el momento que se presenta la ocasión necesaria, la situación que se presente, esa es la información que nos va a dar todo lo que está almacenado allí acerca de ese tipo de situaciones que te está tocando enfrentar. Y esto de las calamidades no es la excepción. Ahora vamos a ver lo siguiente. Esto no solamente ocurre en el interior de la persona, sino que se refleja hacia afuera. Y empezamos a ver toda esa serie de pensamientos negativos manifestarse en nuestra vida diaria sin nosotros habernos dado cuenta de qué es lo que está pasando, por qué esta calamidad, si verdaderamente. Yo lo que quiero es otra cosa. Te podrías plantear tú, pero voy a repetírtelo. Y a la misma vez me lo estoy repitiendo yo. Todo tu propio concepto es lo que estás viendo que te está pasando. Es lo que estás viendo que sucede. Es lo que vemos suceder. Nuestro propio concepto. Lo que nosotros creemos. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. Si tú tienes formado el concepto en tu mente de que la salud es el estado natural tuyo y de todas las personas, siempre eres de constitución saludable, hagas lo que hagas, siempre va a ser saludable, porque eso es lo que tú crees de ti, de que y de lo que tú crees de este mundo, de que la salud es el estado natural de todas las personas y en especial de ti. Si tu concepto es que es inevitable el que tú seas rico, serás siempre rico. Si tú consideras que tu destino es la pobreza, los accidentes, la muerte, los achaques de la vejez, la mala o la buena suerte, ser víctima de la maldad o merecedor de todo lo mejor, la lucha constante o la plenitud de todo sin ningún problema y ningún esfuerzo, eso, justamente eso, con lo que tú estás contando, ver a cada rato,
todos los días, mientras que estás vivo aquí en este mundo, eso es lo que vas a ver. Es lo que vives y es lo que verás manifestarse en tu vida. Nunca se está consciente de la mayoría de todos esos conceptos en la mente de una persona. ¿Por qué? Porque todos esos conceptos se van formando en el día a día de las personas involuntariamente, pues, cuando se ignoran las leyes de la creación. Las leyes de la creación constituyen la brújula, el compás y la materia prima con que se debería equipar a un niño antes de aprender el alfabeto. Con lo que hasta aquí has leído y has escuchado, te habrás dado cuenta de que el hombre no es lo que siempre él ha creído, o muchos han creído, que es un corcho en medio de una tormenta, batido de aquí y para allá, según las olas. Su mundo, sus circunstancias y todo lo que le ocurre en la vida son creaciones de él y de nadie más. Él es quien ordena. Si su concepto de la vida es que es un corcho en medio del mar en una tempestad y él está en medio de ella, así será. Él lo ha ordenado y permitido. Él es el rey de su mundo. Eso es lo que significa nacer con libre albedrío. Libre de escoger entre pensar positivamente o escoger pensar negativamente. Toda su vida, todos sus logros, sus fracasos, todas las manifestaciones dependen del concepto que tenga establecido en su mente subconsciente. Hoy ya sabemos todos los que estudiamos esta materia de que lo que pensamos a menudo pasa al subconsciente y se queda allí actuando luego como un reflejo. Como te venía diciendo, tal cual. La psicología lo ha comprobado. Los estudios espirituales, tales como la metafísica, la filosofía y el cristianismo, ahondan mucho más en la mecánica que te acabo de expresar. Pero, como yo dije en estos días anteriormente, lo exponen en una forma tan compleja y enredada que casi no es posible comprenderla por parte de muchas personas.
Pero cuando el pobre ser humano se ve envuelto en los efectos de su ignorancia, cuando ha producido alguna calamidad que lo está torturando, se vuelve hacia Dios y le pide que lo libre de ese sufrimiento a través de la oración. La experiencia diaria que tenemos nos ha comprobado a nosotros que a veces Dios atiende, pero hay otras veces que no. Cuando Dios no atiende, el pobre ser humano es consolado por sus familiares y sus amigos con las siguientes palabras: hay que resignarse ante la voluntad de Dios, como si la voluntad de Dios fuera mala. El mismo Jesucristo dijo: gloria a Dios en las alturas, pero paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y alguien podrá creerse que Dios va a estar gozando de su paz celestial impunemente, estando impregnado de mala voluntad. La oración es la potencia más extraordinaria que tenemos, la herramienta más poderosa que un ser humano, que un hijo de Dios pueda tener. Es de un grado altamente positivo y quiero reflejarte un ejemplo. Cuando Dios comenzó su creación, expresó su deseo en su mente divina y dijo primeramente que todo, después que creó los cielos y la tierra, la cual se encontraba desordenada y vacía, hágase la luz. Y así fue, al punto tal que ese conocimiento nos lo refleja la Biblia en una forma contundente. La creación completa aguarda las órdenes de los hijos de Dios. ¿Y para qué tú crees que la creación completa puede aguardar una orden de un hijo de Dios, sino para cumplirla? Orar es dirigir el pensamiento al propio origen del bien y el amor, y no existe nada más alto porque Dios es amor. Esto debe de manifestarse instantáneamente, debe transformar a ojos vista como milagro aquello que necesita transformarse en este instante y en este día. Pero como la primera ley de la creación de Dios es que el concepto es lo que manda en los asuntos de la humanidad
o de los hombres, como te sea más cómodo decirlo, si el concepto que los oradores tienen de Dios es que es un magnate caprichoso, que está lleno de mala voluntad, que manda pruebas y castigos más que premios y beneficios, el orador lo que va a haber manifestado es el concepto que tiene de Dios. Es tan sencillo como eso que te estoy diciendo. No en vano Salomón en el Antiguo Testamento lo expresó en una sola cápsula. Según piensas en tu corazón, así es. ¿Y por qué? Esta es una pregunta genérica, una pregunta que mucha gente hace y que, bueno, el autor y expositor de esta materia lo tomó en consideración y dice así: ¿y por qué, si Dios es todopoderoso, no interviene para que no suceda esto o aquello y lo demás allá? Preguntan los hombres y las mujeres. La respuesta es bien sencilla: porque Dios es principio, o sea, ley. Dios es ley. Él es la ley inquebrantable. Inquebrantable significa que no va a cambiar, nunca cambia. Tampoco puede entrometerse a quebrantar las otras leyes que Él ya creó. Si te creó con el libre albedrío, Él es el primero en respetarlo. Luego estamos nosotros, los hermanos. Tú escoges tus conceptos en tu vida, en tu mente. Tú los escoges. Tú escoges tus opiniones, tus deseos, tus pensamientos. Tú das las órdenes y Él es el primero en considerarlas. Ahora, si el pobre ser humano del cual estábamos hablando se pone a orar y pone su pensamiento en Dios, y esta no es otra forma más sino de decir que usa la oración. Si el ser humano se calma su angustia y se obliga a pensar algo bueno, verá el milagro que pide, porque se ha quitado él mismo del camino, porque ha puesto el problema en las manos de Dios. O sea, en el plano del amor, porque Dios es amor. Esto se llama fe. Así es como se llama. Fe. Hasta acá traje las investigaciones tituladas El cristianismo dinámico, con una amplitud del proceso a nivel espiritual y la forma más
sencilla posible que pude conseguir para hacerme entender el origen y el motivo de este tipo de live aquí en la plataforma por parte mía. Vamos a ver en nuestra Biblia, como lo dije ya en el capítulo 17 de Levítico, en la forma como Dios instruyó a Moisés para que éste a su vez dictara las pautas mínimas necesarias para una convivencia sana en la civilización antigua. Habló Jehová a Moisés diciendo: dile a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, diles, esto es lo que ha mandado Jehová diciendo: a cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey, un cordero o una cabra en el campamento o fuera de él y no la traiga a la entrada de la iglesia, el cual es el tabernáculo, para ofrecer la ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, de la sangre será culpado ese hombre. Sangre derramó ese hombre, será talado, quitado de entre todo el pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la entrada de la iglesia de reunión, entregarlo al sacerdote y que se sacrifiquen en ellos sacrificios de ofrendas de paz para Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión y quemará la grasa en olor grato a Jehová Dios. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales se han prostituido. Tendrán esto por estatuto perpetuo por todas sus generaciones. Estas llevadas ofrendas entregadas al tabernáculo. Le dirá también: cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ustedes, que ofrezca un holocausto o sacrificio y no lo traiga a la entrada de la iglesia de reunión para hacerlo a Jehová, tal hombre será igualmente talado de entre su pueblo. Y cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que coma sangre alguna, yo pondré mi rostro contra esa persona
que comió sangre y la talaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo les he dado para hacer expiación sobre el altar por las almas de ustedes. Por lo cual, la misma sangre hará expiación por el alma. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de ustedes comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre ustedes va a comer sangre aquí. Y cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que case un animal o un ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con la tierra. Porque la vida de toda carne, vuelvo y te repito, es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será talado, quitado de aquí. Y cualquier persona que coma animal que encontró muerto o que haya sido despedazado por las fieras del campo, tanto de los naturales como de los extranjeros, lavarán sus vestidos y asimismo se lavarán con agua y serán impuros hasta el atardecer, y entonces quedarán limpios. Y si no los lava ni lava su cuerpo, llevará con él su iniquidad. Acá vemos cómo Moisés iba transmitiendo las normas de conducta y las leyes que habían de asumirse en el pueblo que él conducía, en el pueblo hebreo. Leyes todas reveladas a Moisés. ¿Y de quién es el perro? Justamente reveladas a Moisés estas leyes desde tiempos inmemoriales, desde allá, desde la revelación de su nombre en el monte Horeb. Acá quiero destacar algunas cosas que muy pocos te han contado y que en todas estas investigaciones que hago todos los días, para mí, para ustedes y para todos aquellos con quien me toca hablar del tema en forma pues seria y responsable, verdaderamente pues vemos que en la antigüedad Moisés se educó en lo que llamaban la Universidad de Heliópolis, que era una universidad, un lugar donde se preparaba el sacerdocio egipcio. Allí estudiaba el sacerdocio egipcio y los faraones que eran calificados en calidad de dioses.
Pero lo que más te va a sorprender es quién era el mayor exponente en ese lugar, en la Universidad de Heliópolis. Perdón. En todas las investigaciones que he venido haciendo, me encontré justamente con que hay alguien que es poco mencionado en el texto bíblico, salvo algunas que otras ocasiones, pero que en esa ocasión en la cual se menciona con más amplitud, dice que fue alguien que alcanzó gracia ante Dios y que Dios lo traspuso, o sea, se lo llevó, no vio muerte física. Este personaje es conocido en la Biblia como Enoc, quinto en la dinastía de Adán, en la dinastía adámica. En este punto, este personaje tuvo la oportunidad, era alguien muy notable, bien conocido allá en el antiguo mundo. En Egipto era conocido como Tot, y para ellos era un dios egipcio, el escriba de los dioses. En Grecia era conocido con el nombre de Cadmus, que significa 5 veces grande. También fue conocido como Hermes Trimegisto, que significa 3 veces grande. Sus conocimientos no tenían límites, eran tan infinitos como el conocimiento de la fuente de donde provenían, de Dios. Posteriormente, como siempre sucede, trataron de borrar cuando no pudieron adjudicarse la propiedad, cuando no pudieron verdaderamente apoderarse de la persona como tal y usarla a su antojo. Comenzó la batalla por desvincularlo primeramente del pueblo de origen, que es, para ellos era lamentable, porque en realidad pues muchos de ellos tenían un concepto, como veníamos hablando de los conceptos bien feos de los hebreos, del pueblo de Israel. Y de esos judíos ellos no querían saber nada, porque para ellos era una raza pues inferior. Pero, sin embargo, tuvieron que tragarse todo lo que ellos sentían y pensaban y querían, y lo que querían hacer con Enoc, porque era Enoc, era alguien grande, con mucho conocimiento.
alguien que fue traspuesto por Dios, ¿te imaginas? ¿Quién, como dice la palabra, si Dios está con nosotros, quién podrá contra nosotros? En este punto, allí, en esos orígenes, comenzó algo que verdaderamente hasta el sol del día de hoy se ha mantenido. Ahorita acabamos de ver hasta dónde hemos llegado en las investigaciones y hay mucho más con respecto al cristianismo y sus antecedentes desde el principio de la humanidad. Jesús se llama y se llamó por parte del pueblo de ese entonces Jesucristo, y por todos nosotros a lo largo de la historia de la humanidad le quedó ese nombre de Jesucristo, porque Él logró sostener esa unción de vida que es lo que se llama Cristo en un cuerpo físico de estos, en su estado puro. Jesucristo llevó la pureza de Dios en todos los ámbitos de la vida humana, al punto tal de que la excelencia de su conocimiento, como lo menciona el apóstol Pablo, nos lleva a enseñanzas insospechadas por muchos. Jamás se hubieran imaginado que podemos disertar, podemos hacer pues muchas cosas en una vida eterna. ¿Cuántas cosas podrán hacerse en una vida eterna? Jesús nos habla acerca de esa vida eterna. Él conoce de esa vida eterna. Él es albacea de la vida eterna. Su proposición es que tengamos vida y vida en abundancia. Esa es su proposición. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, le dijo a sus discípulos y a todos los que le escucharon. Porque también te voy a decir otra cosa. Así como esto que llaman los misterios mayores, de los cuales tal vez no hayas oído hablar y otras personas sí lo hayan oído hablar, hay muchas cosas que no están dichas. Hay muchas cosas que no se han transmitido. De generación en generación. Al punto tal, hoy me estaba recordando de un libro
que fue execrado de la Biblia, llamado, ese fue el libro de Tobías. Ese libro fue execrado de la Biblia porque era muy revelador. Era un conocimiento de profundidad. Igual que todos esos textos apócrifos que se reservó un grupo de la humanidad para seguir sosteniendo pues su poderío, porque para que tú sepas, el conocimiento es poder. El punto es que todo ese conocimiento en muchos de los casos se ha mantenido oculto. Y es tan solo por eso, porque algunos, así como en el principio eran más tajantes en el medioevo y así en la época de los templarios y en todas esas épocas, era difícil el que alguien pudiera leer la Biblia. Eso era algo demasiado sagrado, era algo demasiado apartado. Solamente unos pocos tenían ese privilegio. Y los que tenían ese privilegio gozaban de poder en forma indescriptible. Al punto tal de que vemos cómo en realidad los reinos de la tierra doblaban la cabeza ante el sacerdote principal, el que tenía la condición que dicen papal. Era su santidad aquí en la tierra. El vicario de Dios aquí en la tierra. Oh, Pedro, en línea directa, donde se edificó, donde el Señor dijo, sobre ti edificaré mi iglesia, Pedro. Estamos hablando de un conocimiento que realmente ha tratado de ser desvirtuado, escondido por algunos y omitido por otros que prefieren decirle a las personas toda una serie de cosas, menos que el no recordarles mucho de que el reino de los cielos, no diréis helo aquí, helo allá, helo más allá, el reino de los cielos está dentro de ustedes. No recordarles mucho aquello de que Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? Muchos no quieren recordar ese punto. Hay cierto temor, así como lo tuvo Caifás en su entonces, de que iba a perder todo lo que había consolidado,
de que iba a perder lo material, pero también pues esa sensación de poder, ese poder que tenía a nivel eclesiástico y ese reconocimiento en toda la población como el sacerdote principal. Pero el Señor, en su infinita misericordia, nos enseña otras cosas. Él pasó impertérrito por todo eso, sin tanto rollo, y Él dice que no juzguemos y no seremos juzgados, no condenemos y no seremos condenados, y que hagamos con los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Es decir, por eso estamos aquí, estoy yo aquí, están ustedes allí, y está Él presente por acá también, porque su palabra dice que donde estén dos o más reunidos, allí estará en su nombre, allí estará Él. Estamos aquí en el nombre de Jesús, que es la excelencia del conocimiento espiritual, para hablártelo claro. En ese punto, para nosotros es vital la claridad de todo esto. Fíjese que en el Antiguo Testamento, que es lo que acabamos de leer en el libro de Levítico, vemos como en realidad allí apenas comenzaban a batallar con toda esa sarta de malas costumbres, con todas esas sartas de condiciones impropias para la vida y la salud que existía en ese entonces, pero que el Señor, a través de Moisés, prodigó su conocimiento para que se le transmitiera a todo ese pueblo inculto todo lo que necesitaban saber con respecto a las normas de salubridad, a las normas sociales, a las normas que lo podrían establecer como una comunidad, como un pueblo, como una nación. Y es lamentable que tenga que esbozar esta opinión, pero la realidad es que dentro de todas estas cosas, verdaderamente algunos que se han adjudicado el liderazgo como que no han hecho muy bien el asunto. Porque en un mundo donde ya avanzó todas las ciencias, la civilización en todas sus diferentes doctrinas, la ciencia, la tecnología, el conocimiento espiritual, y todas estas ciencias del pensamiento como psicología, psiquiatría, filosofía y así. Ha habido un avance en toda la humanidad y nuestro cristianismo, que es el origen de todas esas ciencias, porque es el conocimiento de Dios, ¿cómo van a pensar que se va a mantener en el atraso? ¿Cómo a alguien se le va a ocurrir de pensar de que es preferible actuar con represalias, actuar
en esa forma, ¿cómo decirte?, al estilo de la antigüedad, a través de la barbarie, a través de lo negativo. Cuando los albaceas del conocimiento, los que los guiaron a la libertad, como Moisés, Josué y toda esta gente allá en los efectos de la Biblia, sencillamente ganaron sus batallas en oración al Señor. Yo en estos días me estaba recordando de un pasaje que leí, creo que en el libro de Josué. No sé si la hermana Lupita que está por acá se recordará de eso. De ese pasaje donde Moisés levantaba la vara mientras estaba en oración. Es en el libro de Josué, ¿verdad? De Moisés. De Moisés. De Moisés. Bueno, aquí tenemos la información. El punto es que Moisés, cuando estaban en el fragor de la batalla, y su general Josué estaba allá presentando batalla con el pueblo a estos atacantes, él se fue a orar y oraba con las manos levantadas y la vara con que abrió el mar, con que se manifestó el poder de Dios. Y mientras oraba, cuando él mantenía las manos arriba con la vara levantada, el pueblo de Israel iba ganando. Pero como el cuerpo es débil, que lo explicó el mismo Señor Jesucristo, cuando se cansaba, tenía que bajar la vara, porque el cuerpo estaba débil, la batalla arreciaba. En el momento que la vara bajaba, el pueblo de Israel perdía. Pero dándose cuenta de esto, los otros del pueblo que estaban pues pendientes de él, como Josué y su hermano Aarón, que era el sacerdote principal, él le ayudaron a levantarle las manos con la vara para que siguiera orando. Y así el pueblo de Israel ganó esa batalla en oración. Hay un pasaje en los evangelios donde hubo un enfermo, una persona que estaba enferma, que lo tomó un espíritu inmundo y lo ataqueaba y estaba a punto que el espíritu inmundo se lo llevaba, porque ya que ese cuerpo estaba ya maltratando mucho ese cuerpo. El Papa lo llevó a donde los apóstoles, a los que eran los que andaban con Jesús. Y aconteció de que el espíritu inmundo le cayó a patadas y a golpes a todos esos apóstoles y no lo pudieron echar de ese cuerpo. Cuando viene
el rabí, que es como le decían a Jesús, que significa maestro, rabí significa maestro. Cuando viene el maestro, el papá se acerca corriendo. Oye, mira, le trae aquí a mi hijo, a estos discípulos tuyos para que me ayudaran y echaran ese demonio para afuera, ese espíritu inmundo. Y bueno, no lo pudieron hacer. Él vino y lo echó, así, sin tanto aspaviento, lo echó. El muchacho se recuperó, el espíritu inmundo salió y luego le preguntan sus discípulos, bueno, Señor, pero ¿cómo es posible? Nosotros verdaderamente hemos hecho de acuerdo a la norma. Me imagino yo que eso fue lo que le dijeron. Hemos hecho de acuerdo a la norma, pero no logramos echar fuera ese espíritu inmundo. Y él le dijo una cosa muy sencilla que tú debes de considerar en este instante y en este día, entre otras cosas que hemos hablado, que es lo siguiente. Ese tipo de espíritu inmundo sale con ayuno y oración. O sea, que no solo salía en oración, con oración, sino también con ayuno. Ese género fue que le dijo el Señor, ese género de espíritu, porque el Señor le sabía hasta los géneros de cuál era el género al cual pertenecía. Ese género sale con ayuno y oración, le dijo. Y son cosas que tú las ves sencillas, tú las lees, te parece un cuento, oye, qué bonito. Mira, el Señor le sacó, le hizo el milagro y la broma. Sí, pero Él te mandó a que le amaras. Que amaras al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Es el primer mandamiento. Al tú hacer eso, automáticamente se manifiesta el otro en forma consuetudinaria, en forma inmediata. Estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Ya eres incapaz de volarle la cabeza así como no te la volarías tú mismo. Ya eres incapaz de hacerle mal así como no te harías mal tú mismo. Eso es amor. Perdón se llama también. El amor es el mismo perdón también, para que sepa. Y son cosas que son sencillas de la vida diaria, pero que a veces están ocultas bajo unas barricadas de ideas locas y conceptos equivocados que agarramos por allí en alguna parte y los guardamos en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y bueno, a veces ese tipo de basura mental, pues, perjudican la actividad espiritual si no hacemos la limpieza a través de la oración, a través del esfuerzo deliberado.
y a través de ese constante acto de fe, de pedirle a Dios todo lo que sea necesario, creyendo, no que pedirle nada más, sino creyendo que lo vamos a recibir. Y así es como lo recibiremos. Él nos dice que la cerecita del pastel es que lo hagamos con acción de gracias, como si ya lo hubiéramos recibido. Y eso es cuando decimos, gracias Padre, porque ya me oíste. Amén. Todas estas cosas son indispensables, porque si quiere que te diga algo, Él no hizo acepción de personas. Y el Israel, el verdadero Israel espiritual, no material, no físico. El verdadero Israel espiritual se mide a través de su cristianismo dinámico. Ya en pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. En conceptos que vemos bajo una retórica grande y barricadas de conceptos equivocados del mundo acerca de una palabra que dice y menciona la Biblia hasta la saciedad, como esa cuando dirigía la carta a un apóstol a otro y decía, amado, yo deseo que prospere tu alma, así como he sabido que prosperas en la verdad. Su alma está prosperando por causa de la verdad. Mas el que practica la verdad viene a la luz, dice el Señor, para que vean que sus obras son hechas en Dios. Pero antes de eso ya Él había dicho, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y para apoyarnos, porque Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, nos explica quién es la verdad y qué es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad. Dios es la verdad manifestándose a través de sus hijos, que somos nosotros, todos, sin excepción. Él es el Padre de las luces, pero también es el Padre de los espíritus. Así que no podemos en ningún momento desestimar el infinito amor de Dios manifestado aquí ahora en este instante y en este día en toda su creación y en todos sus hijos. Si quieres adjudicarte, he escuchado mucho esa adjudicación de exclusividad, la cual no la hay, pero realmente
Él nos llamó. Nosotros no lo llamamos a Él. Él nos llamó, o sea, nos amó primero. Al llamarnos, nos amó primero. Para estar aquí desde antes de la fundación de este mundo. Y quiero recordarte esta parte de que este es un mundo que tiene miles de millones de años de fundado. Y por lo tanto, este tema es muy interesante para estudiar. ¿Por qué y cómo es que nosotros, en un cuerpo finito, físico, de corta duración, fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo para estar aquí y estamos aquí? Es un buen punto para las investigaciones espirituales personales de cada cual. Por lo menos hoy vamos a dejar el punto del live hasta acá. Vamos a comenzar la oración para despedir el live, que con mucho amor lo hago porque en realidad estoy bien clarito en que lo que yo haga con los demás, el Señor lo va a hacer conmigo. Si yo logro en realidad dejar la información bien a nivel espiritual para que algunos se terminen de desenrollar en los rollos mentales, psicológicos y emocionales en los cuales se han metido a través del desconocimiento de las leyes espirituales y del conocimiento y de la excelencia del conocimiento de Jesucristo en niveles pues de nuestra vida diaria, pues será maravilloso de que el Señor me bendiga también a mí. Así como Él pueda usar sus herramientas, que somos nosotros, porque Él es la causa y nosotros somos los efectos, que ese otro conocimiento que deberías de tener, donde nosotros tan solo somos la causa del efecto que llamamos Dios, porque Él es el que produce nuestro espíritu, Él es el Padre de los espíritus, y nuestro espíritu pertenece al de Él. En este punto vamos a pasar a la oración. Padre Celestial, muchas gracias porque verdaderamente cada día pues vamos avanzando en el reino de los cielos, el cual ya sabemos dónde está ubicado, que está ubicado dentro de nosotros y que es donde se producen nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Ya eso quedó claro para muchos de nosotros. Gracias por estar allí y que porque tú vives, nosotros vivimos, porque tu palabra lo dice. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Gracias por ser nuestra vida. Gracias porque ese conocimiento de que vivimos, nos movemos y somos en ti es el hecho de nuestra vida diaria. Gracias. Muchas gracias. Quiero en este momento ponerte en tus manos a toda mi familia, a todos mis amigos, a todos mis vecinos, a todos mis enemigos, a todos los conocidos, a todos los desconocidos, a mi persona. Sánanos a todos, ayúdanos a todos a sanar de cualquier situación, condición o cosa. Pero quiero hacer hincapié
en estos cuerpos físicos que están afectados y que se están operando ahorita. Sana a esos que se están operando, Señor. Sánalos a todos. Sana a los médicos también, a las enfermeras, al personal que está por allí de guardia, a los que están hospitalizados en las diferentes instituciones de salud. También sana a los que están indigentes, a los que están como drogadictos porque ya se malacostumbraron al uso de sustancias para evadirse de la realidad de la vida, que tenemos que aceptar de que son cosas buenas y son cosas malas también. Hay que vivirlas y buscar las maneras de estar sobrio para poder enfrentar las cosas lo mejor posible. Sánalos a ellos también. Sana a todas esas personas que están enfermas mentales, que sufren alguna enfermedad mental. Ayúdales, sánales completamente, que queden pues, que puedan ver este mundo y puedan sopesar todo tal y cual como tú los mandaste a este mundo, puros, buenos, saludables, en bien. Gracias porque sé que escuchas las oraciones que hago aquí en este lugar también, así como la escuchas en todos los lugares, porque tú eres Dios y escuchas a todos. Le escuchas hasta los pensamientos, más rápido una palabra hablada. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús, muchas gracias por este live. Gracias por la plataforma TikTok Live. Gracias por todos los que asisten todos los días. Gracias por los que estamos estudiando junto conmigo. Todas esas personas que están estudiando junto conmigo la doctrina espiritual. Y muchas gracias absolutamente por todo, porque ya sabemos muchos de nosotros, tanto yo como muchos de los estudiantes también, de que el camino más directo al cielo es la gratitud. Por eso tú nos mandas a que demos las gracias por todo el tiempo. Gracias, Señor, por eso también. Amén. Gracias por acá, por Rosalina Silveira. Gracias por Aur. Gracias por Cata. Gracias, Señor, por absolutamente todos los que en realidad pues han asistido hoy también a recibir las informaciones del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Y gracias por Sasi también.